Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Y hoy, como siempre, antes de empezar, tacita en mano. En mi caso hoy agua, hoy no desayuno con vosotros, ya he desayunado, hoy agua y... como no, venimos con una nueva historia de Juego de Tronos. En este caso, hoy os quiero contar una historia de terror que va relacionada con una teoría mía sobre una pista que nos ha dejado George R.R. Martin para descubrir la muerte de un personaje que ya vimos en temporadas pasadas. Esto es súper importante porque solo yo fui capaz de descubrir, o al menos creo que fui capaz de descubrir la muerte de tal personaje cuando ya estaba muriendo o cuando ya estaba muerto. Lo que quiere decir es que mi teoría ha sido post a los acontecimientos. Pero en su lugar creo que es muy bonita y creo que os va a gustar. Es súper interesante, va ligada a una historia de terror que no os podéis perder y que seguro que yo creo que os va a gustar. Así que ya lo sabéis, una tacita en mano, ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos allá con un nuevo vídeo de Juego de Tronos. ¡Vamos allá! Si hay algo importante en Juego de Tronos es saber que, como ya lo sabemos todos, que Bran Stark tiene un don especial. Es un personaje con una aura mágica dentro de la serie de Juego de Tronos. Creo que lo vimos desde la temporada 1, lo vimos desde siempre, que es un personaje que tiene un poder especial por encima de los demás personajes y que tarde o temprano va a ser ese vínculo que en algún momento nos llevará el sorpresón que todos esperamos. Esta historia ocurre mucho antes de la conquista de Aegon el Conquistador Targaryen. Mucho antes, 300 años antes ocurre esta historia. Una historia de terror, porque si en todos los castillos que guardan el muro hay uno con leyendas terroríficas, ese es Fuerte de la Noche. Fuerte de la Noche es el castillo, el único castillo, porque en realidad es el único castillo que tiene todas las historias de terror. Con deciros que todos los personajes importantes que han pasado por esas tierras cuentan que en ese lugar el alma se hiela. Y no por el frío invernal del norte Stark, sino porque en ese castillo se respira un aura terrible. Todos los acontecimientos de terror han ocurrido en ese lugar. Yo os traje uno hace mucho tiempo de la historia de Hacha de Mente, como un guardia juramentado de la noche, un guardia de la noche perdió literalmente la cabeza, entró en un brote de locura y comenzó a asesinar a sus compañeros mientras arrastraba por el castillo un hacha que goteaba siempre la sangre, y antes de morir, aquel que le había tocado morir por Hacha de Mente escuchaba gotear las gotitas de sangre en el suelo, en el frío suelo de piedra del castillo. Todo se dio allí. Y es que allí ocurrió algo que ahora veréis y que ahora os relataré. Momento en el que Bran viaja con Hodor por las zonas de lo que viene siendo el norte y hacen una parada para pasar la noche en el castillo de la Noche, lugar que ya lleva muchísimos años, cientos de años abandonado, y que llega un momento en el que toca descansar. Es en este momento en el que Bran recuerda una historia que le contó la vieja Tata, la historia que ahora os cuento ya, y os lo cuento en este momento en relación a este recuerdo que acaba de tener Bran. Atentos, es en este momento cuando Bran tiene este recuerdo, la historia del cocinero. Os cuento. Cuentan que unos 300 años atrás, antes de la conquista de Aegon el Conquistador Targaryen, en la zona del Fuerte de la Noche recibió una gran visita, la ilustre visita de Oswell, primero rey Arryn, es decir, de las tierras de los Arryn, el rey Arryn. 300 años antes de Aegon, para que nadie me diga, ¿cómo que era rey? Porque Aegon aún no había dividido todos los reinos en uno propio, en el reino Targaryen, sino que cada reino tenía un rey. Y en este momento, Oswell primero viajó con su familia a Fuerte de la Noche, para pasar allí unos días y sobre todo para intentar descubrir qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues he aquí la gran cuestión. El cocinero, que también era un guardia juramentado de la noche, hizo algo que jamás nadie pensaba que habría hecho, y es que sirvió un delicioso pastel de carne en ese gran tributo a este rey. Le sirvió un precioso, sabrosísimo, jugoso pastel de carne. Justo cuando finalizó el rey de comerse ese pastel, pidió incluso otro. Estaba tan sabroso que tenía que deleitarse con tan exquisitos sabores que ese cocinero le estaba trayendo. Poco a poco se había dando cuenta de una gran verdad. Ese pastel de carne estaba creado, o al menos sus ingredientes eran su hijo. Este cocinero había matado, descuartizado a su hijo, al joven príncipe, y se lo había servido al rey. El rey,
cómo no, impresionado por lo que había pasado, imaginar, entraría en una vorágine de vómitos, de locura propia. Lograron apresar a este cocinero y lo introdujeron en una cárcel. Y fue en una celda del propio Fuerte de la Noche. Y fue aquí cuando ocurrió algo increíble. Los dioses lanzaron una maldición contra el cocinero. No por haber matado al príncipe Arryn, no por haber dado de comer al rey Arryn, a su hijo. No por eso. Sino por algo peor aún, sino por haberle atacado a un miembro, es decir, a un huésped en tu casa. Eso es la peor de las condenas que puede hacer un lord en su castillo. Matar a alguien en una cena, matar a alguien en una comida, darle de comer a alguien, ofender en forma de sangre a un miembro de un invitado que tienes en tu castillo. Y como castigo lo convirtió en una enorme rata blanca. Una rata del tamaño de un puerco. Convirtió al cocinero en una rata gigante. Cuando llegaron los guardias para ejecutar al cocinero, se llevaron tal sorpresa que en un descuido la rata consiguió escapar. El cocinero rata consiguió escapar y durante mucho tiempo estuvo condenado no solo a ser rata, sino a devorar a todas las ratas, que serían hijas suyas, descendientes del cocinero rata. Es curioso, ¿no? Esta es una leyenda que George R.R. Martin nos dejaba como pista. Porque bien, si ahora os dais cuenta, justo cuando tiene Bran este sueño, es en el momento en el que Walder Frey traiciona a Robb, al rey en el norte, Robb, y lo mata en la boda roja. Lo mata cuando, en un acto de celebración en su propio castillo, al igual que algo que hizo el cocinero rata. Y aquí es el mensaje que nos deja George R.R. Martin, por el cual queda condenado Walder Frey, porque si lo vemos en la temporada 6, la muerte de Walder Frey es a manos de Arya Stark dándole de comer un pastel con sus hijos descuartizados. Un poquito a la historia al revés, pero un poquito dándonos cuenta de que ese símil está tanto en el cocinero rata que da de servir al hijo, al príncipe, al rey, para que se coma a su hijo, y es en este caso cuando en este símil el cocinero rata se come a sus hijos con el pastel de carne, siendo ese brazo ejecutor Arya Stark. Es una historia, una teoría que me di cuenta hace mucho tiempo cuando, al leer las historias, cuando Bran tiene ese recuerdo en ese momento en el que Robb acaba de morir en la boda roja, y es un mensaje que nos da George R.R. Martin de cómo va a fallecer Walder Frey en el futuro, en futuras temporadas que aún están incluso por escribir en los libros. Morirá gracias a ese sueño de Bran que nos ha dejado George R. Martin la pista del cocinero rata. Walder Frey morirá tras comerse el pastel de carne con sus propios hijos. Chicos y chicas, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Es una teoría, como yo digo, post a lo ocurrido, no se me habría ocurrido nunca antes de ver cómo fallecía Walder Frey, pero una vez que lo vi, una vez que pude ver la muerte de Walder Frey a manos de Arya, enseguida me vino a la mente esa escena, la escena en la que se ve cómo escarba en el pastel de carne y se ven los restos de su hijo. Enseguida me vino a la mente el recuerdo de Bran y el cocinero rata. Me vino enseguida a la mente y dije, wow, aquí fue el momento donde George R.R. Martin nos dijo, ¿veis? ¿Veis? Así será, así será. Dejo aquí la pista, pero estoy seguro de que nadie lo descubrirá. Y ciertamente, nadie dimos en el clavo hasta que una vez vimos lo que había ocurrido. Chicos y chicas, como siempre digo, espero que os haya gustado, un fuerte like, y ya sabéis, una historia más de terror. Os traeré alguna más de terror porque tiene muchas, Fuerte de la Noche tiene muchas, esta es una más, y como ya os contaré, tienen algunas súper interesantes que os traeré al canal y que disfrutaréis con ellas. Chicos y chicas, nos vemos en un siguiente vídeo y muchísimas gracias por estar aquí. Un saludo de vuestro amigo Barracudo.